2 de julio de 1931. Peter Kürten estaba a punto de ser ejecutado tras ser declarado culpable de asesinato. Lo más perturbador fue su deseo de escuchar su propia sangre gotear de su cuello, incluso después de ser decapitado. Estas son 10 de las últimas voluntades más perturbadoras de famosos asesinos en serie. El 20 de febrero de 1926, Earl Nelson entró en la pensión de Clara Newman, una adinerada propietaria de 60 años de San Francisco, haciéndose pasar por un posible inquilino llamado Roger Wilson. Luego estranguló a Newman antes de volar su cadáver. Sin embargo, esta fue solo una de las 22 mujeres que asesinó brutalmente, además de otras 22 personas a las que atacó. Nacido en 1897, Nelson tuvo una infancia muy problemática. Quedó huérfano a temprana edad y fue criado por su estricta abuela. Incluso de niño, había señales evidentes de que algo estaba profundamente mal en él. Arrebatos violentos, comportamientos extraños y una inquietante fascinación por la Biblia que rozaba lo obsesivo. Una lesión en la cabeza a los 10 años solo empeoró las cosas. Pasó tiempo en instituciones mentales, pero los médicos finalmente lo liberaron, a pesar de conocer sus tendencias perturbadoras. A mediados de la década de 1920, especialmente alrededor de 1926, Nelson estaba en una ola de asesinatos, apuntando principalmente a caseras y mujeres de mediana edad. Su método era escalofriantemente consistente. Se hacía pasar por un posible inquilino, lograba entrar en sus hogares y luego las estrangulaba en un frenesí violento. La penúltima de sus víctimas fue una niña de 13 años llamada Lola Cowan, una de las 3 víctimas que fueron significativamente mutiladas después de la muerte. Su enorme fuerza y brutalidad implacable le valieron el apodo de El Asesino Gorila. En 1927, la policía finalmente lo atrapó. Tras una cacería a través de varios estados y Canadá, Nelson fue arrestado en Winnipeg. Su juicio fue rápido y el jurado no tardó en sentenciarlo a muerte. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen aún más escalofriantes. Su última voluntad. Nelson, un hombre devotamente religioso a pesar de sus crímenes atroces, pidió ser enterrado con una Biblia sobre el pecho cuando fue ejecutado en la horca el 13 de enero de 1928. Era como si creyera que colocar una Biblia sobre su cuerpo podría de alguna forma redimir su alma, a pesar de los horrores que infligió a sus víctimas. Pero se vuelve más extraño. Justo antes de su ejecución, Nelson se mantuvo tranquilo, incluso sonriendo a veces. Cuando colocaron la soga alrededor de su cuello, no mostró miedo. Sus últimas palabras registradas: "Perdono a quienes me han hecho daño". Fue una declaración escalofriante de un hombre que había asesinado brutalmente al menos a 22 mujeres, sin mostrar ningún remordimiento durante su juicio. Richard Kuklinski, mejor conocido como el Hombre de Hielo, no era un asesino en serie típico, era un sicario de la mafia, eliminando objetivos con una precisión aterradora. ¿Qué lo hacía tan aterrador? Su capacidad para matar sin dudar, su total falta de remordimiento y las brutales formas en que se deshacía de sus víctimas. Nacido en 1935 en Nueva Jersey, Kuklinski tuvo una infancia difícil. Su padre era un alcohólico violento que golpeaba regularmente a él y a sus hermanos. Su madre, profundamente religiosa pero igual de abusiva, solo empeoraba las cosas. Para cuando era un adolescente, Richard ya había cometido su primer asesinato. Golpeó hasta la muerte a un matón del vecindario con un palo de madera. Y eso fue solo el comienzo. En la década de 1950, Kuklinski llamó la atención de la familia criminal de Cavalcante, la inspiración real de Los Soprano. Se convirtió en su ejecutor de confianza, llevando a cabo asesinatos con una eficiencia despiadada. Con los años, trabajó con múltiples familias criminales, perfeccionando su oficio. Sus métodos, absolutamente insanos. Disparaba, estrangulaba, envenenaba e incluso usaba una niebla de cianuro para matar a sus objetivos. Pero lo más perturbador, incluso congelaba los cuerpos de algunas de sus víctimas para confundir el momento de la muerte, ganándose así el apodo de El Hombre de Hielo. Durante décadas, llevó una doble vida, un asesino brutal de día, un esposo y padre amoroso de noche. Su familia no tenía idea de su profesión secreta. Todo terminó en 1986, cuando una operación encubierta del FBI lo atrapó. Kuklinski fue condenado por 5 asesinatos, aunque afirmó haber matado a más de 100 personas. Fue sentenciado a cadena perpetua, donde finalmente abrazó su fama, dando múltiples entrevistas sobre su escalofriante carrera. Ahora hablemos de su perturbadora última voluntad.
Kuklinski pasó casi 20 años tras las rejas antes de que su salud comenzara a deteriorarse. Le diagnosticaron una rara enfermedad inflamatoria y entraba y salía del hospital de la prisión. En 2006, a los 70 años, estaba en su lecho de muerte cuando hizo un pedido inusual. Quería ver El Padrino por última vez mientras comía bistec, espagueti y ensalada. Era como si quisiera revivir sus días de mafioso en sus últimos momentos. Aún más extraño, su esposa, Bárbara, tuvo la opción de desconectarlo o mantenerlo con soporte vital. Ella eligió dejarlo morir. Aún circulan teorías conspirativas sobre si fue envenenado para evitar que testificara contra un poderoso mafioso. Y así, el hombre de hielo se derritió. Si alguna vez existió un asesino en serie que realmente amaba la emoción del terror, ese fue Peter Kürten. Este tipo no era solo un asesino, era un monstruo que se alimentaba del miedo. Sus crímenes fueron tan brutales que incluso los investigadores más duros quedaron perturbados. Nacido en 1883 en Alemania, Kürten tuvo una infancia horrenda. Su padre era un alcohólico violento que abusaba física y sexualmente de toda la familia. La exposición temprana de Peter a la violencia lo convirtió en una pesadilla andante. Cuando aún era un niño, ya había empezado a experimentar con la crueldad. Torturaba animales e incluso ahogó a un amigo a los 9 años. Ese fue su primer asesinato y le encantó. A medida que crecía, sus crímenes se intensificaban. Para la década de 1920, Düsseldorf se había convertido en su territorio de caza. Atacaba a mujeres, niños e incluso hombres, usando tijeras, cuchillos, martillos e incluso sus propias manos. Pero lo que lo hacía verdaderamente enfermizo era su fascinación por la sangre. Después de apuñalar a sus víctimas, a veces bebía su sangre, lo que le valió el escalofriante apodo de El Vampiro de Düsseldorf. Kürten no solo disfrutaba matar, se deleitaba con el miedo que causaba. En un momento, incluso envió cartas burlonas a la policía, describiendo sus asesinatos con todo detalle. Se alimentaba de la atención, sabiendo que toda la ciudad estaba paralizada por el terror. Su caída llegó en 1930, cuando una de sus víctimas, Maria Bodlik, logró escapar milagrosamente y guió a la policía directamente hacia él. Durante su juicio, Kürten admitió abiertamente 9 asesinatos, aunque el número real podría haber sido mayor, y no mostró ningún remordimiento. En cambio, describía sus crímenes con emoción, como si recordara momentos felices. Y ahora, hablemos de su última voluntad, increíblemente perturbadora. El 2 de julio de 1931, Kürten estaba a punto de ser ejecutado por guillotina. La mayoría de las personas frente a la muerte rezarían, llorarían o al menos mostrarían algo de miedo, pero no él. En cambio, la última petición de Kürten fue tan retorcida como sus crímenes. Le preguntó al verdugo: «Dígame, después de que me corten la cabeza, ¿aún podré oír el sonido de mi propia sangre saliendo a borbotones de mi cuello?». Quería experimentar su propia ejecución, escuchar su sangre derramarse como la de sus víctimas, como si fuera una última emoción antes de morir. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. Entre 1978 y 1991, Jeffrey Dahmer asesinó brutalmente y desmembró a 17 jóvenes, practicando necrofilia e incluso canibalismo. Pero lo que hace a Dahmer aún más perturbador es lo normal que parecía por fuera. Dahmer creció en Ohio y desde joven mostró tendencias inquietantes. Sentía fascinación por los animales muertos. A menudo recogía a los que encontraba atropellados y los disecaba. En su adolescencia ya bebía en exceso y sentía una fuerte atracción por la idea de controlar a otros, especialmente a hombres. Su primer asesinato ocurrió en 1978, cuando recogió a un joven de 18 años que hacía autostop, Stephen Hicks. Dahmer lo llevó a su casa para beber algo y lo mató cuando intentó irse. Deshizo el cuerpo metódicamente, triturando los huesos y esparciéndolos por el bosque. Durante la siguiente década, siguió matando, perfeccionando sus horribles métodos. Drogaba a sus víctimas, las estrangulaba y realizaba espeluznantes actos post-mortem, a veces conservando partes del cuerpo como trofeos. Su apartamento en Milwaukee se convirtió en una casa de los horrores. Cuando la policía finalmente lo atrapó en 1991, encontraron cabezas cortadas en el refrigerador, corazones humanos en el congelador y un tambor de 200 litros lleno de restos en descomposición. Durante el juicio, Dahmer mostró poca emoción.
Se declaró culpable e insistió en que no estaba loco. El juez lo sentenció a 16 cadenas perpetuas, más de 900 años en prisión. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más inquietantes. A diferencia de la mayoría de los asesinos en serie, que permanecen desafiantes o intentan evitar su castigo, Dahmer parecía casi resignado. Según se informó, le dijo a los guardias que merecía morir e incluso pidió ser enviado a la población general de la prisión, a pesar de saber que eso era prácticamente una sentencia de muerte. Y entonces vino su extraña última voluntad. Dahmer, el hombre que había quitado tantas vidas de las formas más horrendas imaginables, afirmó haber encontrado a Dios. Pidió una Biblia y solicitó ser bautizado en prisión, como si eso pudiera borrar los horrores que había cometido. Muchos lo vieron como un intento de redención, pero otros creyeron que era ese otro acto manipulador, un último juego mental de un hombre que había pasado su vida controlando a los demás. Pero el karma tenía otros planes. En noviembre de 1994, Dahmer fue atacado por otro preso, Christopher Scarver, en el baño de la prisión. Scarver lo golpeó hasta matarlo con una barra de metal, destrozándole el cráneo. Dahmer murió casi al instante, sin tener la oportunidad de vivir su supuesta redención. Su última voluntad, además de su petición de que su cuerpo fuera incinerado, también expresó su deseo de ser bautizado y perdonado. Pero después de las monstruosidades que cometió, la pregunta sigue siendo, ¿realmente creyó que podía ser salvado? ¿O fue solo otro capítulo retorcido en su historia aterradora? El 22 de diciembre de 1978, Andrei Chikatilo atrajo a una joven llamada Yelena Zakodnova a una vieja y destartalada cabaña que había comprado en secreto, tras lo cual la asesinó brutalmente. Sin embargo, este fue el primero de los 52 asesinatos por los que fue condenado, ganándose los apodos de El Destripador de Rostov y El Carnicero de Rostov. Nacido en 1936 en Ucrania, Chikatilo creció durante el reinado de terror de Stalin y su infancia fue una auténtica pesadilla. Su familia pasó hambre durante la hambruna del Holodomor y su madre lo aterrorizaba con historias de niños devorados por aldeanos hambrientos, incluyendo a su propio hermano mayor, de quien decía que había sido comido por sus vecinos desesperados. Cuando llegó a la adultez, Chikatilo se había convertido en un hombre callado y torpe. Sufría de impotencia, lo que alimentaba su ira, y lo único que lo excitaba era matar. Entre 1978 y 1990, masacró a más de 50 personas, la mayoría mujeres jóvenes y niños. Su método: pura barbarie. Atraía a sus víctimas al bosque, las apuñalaba repetidamente, mutilaba sus cuerpos y en algunos casos practicaba el canibalismo con sus restos. Lo más aterrador, la policía soviética no tenía idea. Arrestaron a hombres inocentes e incluso ejecutaron a uno de ellos mientras Chikatilo seguía matando. Finalmente fue capturado en 1990, cuando un policía encubierto lo notó actuando de forma extraña cerca de una estación de tren, su lugar favorito para cazar. Cuando lo registraron, le encontraron un cuchillo, una cuerda y vaselina, su kit para matar. Juego terminado. El juicio de Chikatilo en 1992 fue un completo circo. Encerrado en una jaula de hierro, aullaba, cantaba y deliraba como un loco, intentando convencer al tribunal de que estaba mentalmente enfermo. Pero el juez no lo creyó. Después de escuchar horas de testimonios horrendos, lo sentenció a muerte. Y aquí entra su perturbadora última voluntad. En 1994, cuando su ejecución era inminente, Chikatilo rogó que le dispararan en la cabeza. Suena simple, ¿no? Pero aquí está el giro. Quería que fuera de cerca, cara a cara, para poder ver el cañón del arma en el momento en que se jalara el gatillo. ¿Por qué? Se cree que quería experimentar su propia muerte de la misma manera que lo hicieron sus víctimas, con terror absoluto. El 14 de febrero de 1994 se le concedió su deseo. Fue llevado a una habitación insonorizada, obligado a arrodillarse y con una sola bala en la parte trasera de la cabeza, detrás de la oreja derecha, el carnicero de Rostov dejó de existir. The clowning was relaxation for me. I enjoyed entertaining kids. Like some people are,
they unwind in different ways, either by going out drinking or that. I could put on clown makeup and I was relaxed. John Wayne Gacy, mejor conocido como el payaso asesino. Si alguna vez hubo un asesino en serie que encarnara el horror puro, fue este hombre. A simple vista, parecía una persona normal. Era un contratista exitoso, participaba activamente en política e incluso actuaba en fiestas infantiles como Pogo el payaso. Pero detrás del maquillaje y las sonrisas, Gacy escondía uno de los secretos más oscuros imaginables. Entre 1972 y 1978, Gacy se aprovechó de jóvenes y adolescentes, atrayéndolos a su casa en Chicago con promesas de trabajo, dinero o simplemente una charla amistosa. Una vez dentro, comenzaba la verdadera pesadilla. Gacy engañaba a sus víctimas para que se pusieran esposas, diciendo que era parte de un truco de magia, pero no había truco alguno, solo tortura. Agredía, estrangulaba y asesinaba al menos a 33 jóvenes, enterrando la mayoría de los cuerpos en el espacio de arrastre bajo su casa. El olor a muerte se volvió tan insoportable que incluso sus vecinos comenzaron a notarlo. El reinado de terror de Gacy terminó en diciembre de 1978, cuando la policía finalmente registró su casa y descubrió el horror que había debajo. La magnitud de sus crímenes dejó al mundo atónito. En su juicio, solía bromear sobre los asesinatos e incluso se comparaba con políticos famosos, como si su número de víctimas fuera algo de lo que presumir. En 1980 fue condenado a muerte, pero pasó 14 años en el corredor de la muerte, pintando inquietantes autorretratos de sí mismo como payaso. Luego llegó su ejecución en 1994, y con ella, su perturbadora última voluntad. La mayoría de los prisioneros antes de morir suelen reflexionar, tal vez arrepentirse. No Gacy, en cambio, trató su último día como una especie de fiesta de despedida. Para su última comida, pidió un festín inquietantemente indulgente. Un balde de pollo frito de KFC, papas fritas, una docena de camarones y fresas. Lo más espeluznante, el pollo frito. Antes de su ola de asesinatos, Gacy había administrado varios restaurantes de KFC. Mientras lo llevaban a la cámara de ejecución, Gacy se mantuvo desafiante, sin mostrar remordimiento por las vidas que destruyó. Sus últimas palabras: bésenme el trasero. Sin disculpas, sin confesión de último momento, solo una última frase arrogante antes de que todo terminara. Pero incluso en la muerte, la maldad de Gacy dejó huella. La ejecución no salió bien, la línea intravenosa se obstruyó, retrasando el proceso y convirtiéndolo en una de las inyecciones letales más largas de la historia. Algunos lo vieron como una última ironía. Gacy, el hombre que causó tanto sufrimiento, experimentando él mismo un final prolongado. Al final, Gacy murió como vivió, engreído, sin corazón y absolutamente aterrador. El 30 de noviembre de 1989, Aileen Wuornos le disparó a Richard Charles Mallory, de 51 años, matándolo al instante. Sin embargo, lo más perturbador fue la declaración que hizo momentos antes de su eventual ejecución. Wuornos no tuvo una infancia normal, ni de cerca. Fue abandonada por su madre. Nunca conoció a su padre, quien estaba en prisión por abuso infantil y luego se quitó la vida. Y fue criada por sus abuelos abusivos. En su adolescencia temprana, ya estaba sin hogar, sobreviviendo como podía, incluso recurriendo a la prostitución. La vida la había endurecido mucho antes de que cometiera su primer asesinato. Entre 1989 y 1990, Wuornos inició una ola de asesinatos, matando al menos a 7 hombres. Ella afirmó que la habían agredido o intentado agredir mientras trabajaba como trabajadora sexual. Pero las pruebas contaban otra historia. La mayoría de sus víctimas recibieron múltiples disparos y algunas no mostraban señales de haber luchado. Parecía menos defensa propia y más un asesinato a sangre fría. Finalmente fue arrestada en 1991, cuando la policía la engañó para que confesara en una grabación. Su expareja, Tyria Moore, cooperó con las autoridades, convenciéndola de confesar, y lo hizo. Admitió los asesinatos, aunque insistió en que todos fueron en defensa propia. El jurado no le creyó. En 1992 fue condenada a muerte y durante los siguientes 10 años permaneció en el corredor de la muerte, volviéndose cada vez más inestable. Para cuando llegó la fecha de su ejecución en 2002, Wuornos no solo no mostraba remordimiento, parecía completamente desequilibrada. Afirmaba que en prisión la torturaban con presión sónica.
Insistía en que la controlaban mediante juegos mentales y divagaba sobre cómo el mundo estaba corrompido. En su última entrevista, deliró diciendo que volvería en el día del juicio y que observaría todo desde arriba. Y luego llegó su última voluntad. A diferencia de la mayoría de los reclusos que piden un banquete como última comida, Wuornos no pidió nada especial, solo una simple taza de café, nada más, casi como si no le importara. Tal vez su mente ya estaba demasiado perdida, o tal vez simplemente quería terminar con todo. El 9 de octubre de 2002 fue ejecutada por inyección letal. Sus últimas palabras: "Solo quiero decir que estoy navegando con la roca y volveré, como el día de la independencia con Jesús, el 6 de junio, como en la película, con la gran nave nodriza y todo. Volveré". Incluso en la muerte, Wuornos dejó al mundo perturbado, una mujer que pasó su vida en los márgenes de la sociedad, temida y odiada, se fue exactamente igual que como vivió, desafiante e inolvidable. El 5 de septiembre de 1930 fue ejecutado uno de los criminales más despiadados e impenitentes en la historia de los asesinos en serie. Lo más perturbador fueron sus últimas palabras, que resumieron toda su existencia. El 28 de junio de 1891, Carl Panzram nació en una granja cerca de East Grand Forks, en Minnesota. Fue el sexto de 7 hijos, nacido de inmigrantes prusianos orientales en un hogar estricto y brutal. Desde pequeño, él y sus hermanos eran obligados a trabajar incansablemente en la granja familiar, a veces toda la noche, durmiendo apenas 2 horas antes de ir a la escuela. Los castigos en su casa eran severos, cadenas, hambre y golpizas constantes formaban parte de la rutina diaria. Nunca encajó con los demás niños, y más tarde admitió que a los 5 años ya era un mentiroso y un ladrón. A los 7, su padre abandonó a la familia, y uno por uno, sus hermanos mayores se fueron también. En ese hogar roto, Panzram rápidamente se volcó al crimen y al alcohol. Su primer arresto llegó a los 8 años, por embriaguez y desorden público. A los 11, fue arrestado de nuevo por ser incorregible, tras emborracharse y robar a sus vecinos. Con la esperanza de reformarlo, su madre lo envió al Minnesota State Training School, una auténtica casa de los horrores donde los niños eran golpeados, torturados y violados. Una de las habitaciones era conocida como el taller de pintura, porque los chicos salían de allí cubiertos de moretones y sangre. Panzram incendió la escuela y nunca volvió. En su adolescencia, ya era un vagabundo que sobrevivía robando y recurriendo a la violencia. Carl Panzram no era solo un asesino en serie, era una pesadilla andante que asesinaba, violaba e incendiaba edificios simplemente porque podía. Famosamente dijo: "Odio a toda la maldita raza humana, mataría a todos si pudiera". A pesar de sus actos monstruosos, también era brutalmente honesto. Mientras estaba en prisión, un joven guardia llamado Henry Lesser le mostró amabilidad, lo que llevó a Panzram a escribir su autobiografía, un relato escalofriante en primera persona, donde negó explícitamente sentir remordimiento alguno por sus acciones. Comenzó su diario con la declaración: "En mi vida he asesinado a 21 seres humanos. He cometido miles de robos, asaltos, hurtos e incendios, y por último, pero no menos importante, he cometido sodomía con más de 1000 hombres. Por todas estas cosas no siento el más mínimo arrepentimiento. No tengo conciencia, así que eso no me preocupa". Después de años escapando de prisiones, lo último que robó antes de ser capturado definitivamente fue una radio. Comparado con sus crímenes anteriores, parecía casi ridículo. Sin embargo, no pidió una comida especial ni ningún tipo de consuelo. En cambio, tuvo un último acto de desafío. Escupió en la cara de la moral y de la sociedad hasta el final. Cuando le preguntaron por sus últimas palabras, insultó al verdugo y se burló de todo el proceso. Incluso en la muerte, simplemente dijo: "Apúrate, bastardo de Hoosier. Podría matar a 10 hombres mientras pierdes el tiempo". Su vida fue pura rabia, y se aseguró de que el mundo lo supiera. Fue ahorcado en 1930 en la prisión de Leavenworth. El 4 de septiembre de 1989, Wesley Alan Dodd fue al parque David Douglas con un cuchillo para filetear pescado y cordones de zapatos. Allí atrajo a 2 hermanos, los ató a un árbol, cometió actos sexuales con ellos y los apuñaló hasta matarlos.
Sin embargo, a diferencia de algunos otros asesinos en serie, él sabía perfectamente los peligros que implicaría si alguna vez lo liberaban. Nacido en 1961, Dodd creció en lo que parecía ser un hogar suburbano normal, pero para cuando era adolescente, su mente ya estaba completamente torcida. Mientras otros chicos se preocupaban por la escuela o los deportes, Dodd estaba obsesionado con hacerles daño a los niños. Sus primeros delitos fueron pequeños, pero inquietantes. Se exhibía ante los niños del vecindario e intentaba atraerlos a lugares apartados, pero lo peor era que siempre salía impune. Cada vez que lo atrapaban, las autoridades lo dejaban ir con apenas una advertencia. Nadie veía el monstruo en el que se estaba convirtiendo. Para 1989, las cosas tomaron un giro de pesadilla. Dodd secuestró, torturó y asesinó a 3 niños pequeños. Incluso llevaba un diario donde describía todo con lujo de detalle, relatando sus crímenes con una frialdad aterradora. Pero aún no había terminado. Tenía un plan aún más oscuro. Quería secuestrar a más niños, construir una cámara de tortura y convertirla en su propio calabozo del horror. Afortunadamente, antes de que pudiera llevar a cabo esos planes, cometió un error crucial. Cuando intentó secuestrar a otra víctima, el niño se resistió y logró escapar. Eso condujo al arresto de Dodd, y esta vez no había escapatoria posible. Durante el juicio, Dodd no pidió clemencia ni alegó locura. De hecho, ni siquiera quería un juicio, exigió ser ejecutado lo antes posible. ¿Su razón? Afirmó que nunca dejaría de matar y que no había esperanza de rehabilitación. Y aquí llegamos a su perturbadora última voluntad. En un escrito presentado ante la corte antes de su ejecución, declaró: «Debo ser ejecutado antes de tener la oportunidad de escapar o matar a alguien más. Si escapo, les prometo que volveré a matar y violar, y disfrutaré cada minuto de ello». Y eso no fue todo. Dodd no solo quería ser ejecutado, quería hacerlo mediante ahorcamiento. Solicitó específicamente una ejecución al estilo del viejo oeste, afirmando que era el castigo más adecuado para sus crímenes. Fue una petición impactante, ya que el ahorcamiento había sido abolido hacía décadas en la mayoría de los estados. Pero Washington hizo una excepción. El 5 de enero de 1993, Dodd se convirtió en la primera persona en ser ahorcada en Estados Unidos desde 1965. ¿Sus últimos momentos? No se estremeció, no rogó, no lloró. Simplemente se quedó allí, esperando. Y cuando se abrió la trampilla, Wesley Allen Dodd cayó en la oscuridad, llevándose consigo su mente retorcida. Algunos dicen que ese día se hizo justicia, otros que se fue demasiado fácilmente. Pero algo es seguro, nadie lo extrañó. El 25 de mayo de 1928, Albert Fish atrajo a una niña con la promesa de llevarla a una fiesta, pero en su lugar la llevó a una casa abandonada. Allí, la estranguló hasta matarla, desmembró su cuerpo e incluso cocinó partes de ella para satisfacer sus grotescos deseos. Nacido en 1870, Fish parecía condenado desde el principio. Su familia tenía antecedentes de enfermedades mentales y para cuando era un niño pequeño, ya mostraba señales de que algo andaba profundamente mal. Mientras otros niños jugaban, él encontraba placer en el dolor, tanto el suyo como el de los demás. Se azotaba con cinturones, se clavaba agujas en el cuerpo e incluso comía carne cruda porque le gustaba el sabor de la sangre. Cuando llegó a la adultez, Fish se había convertido en un monstruo absoluto. Acechaba a niños, no solo para hacerles daño, sino para torturarlos de las formas más horribles imaginables. Afirmó haber asesinado al menos a 100 personas, pero su crimen más infame fue lo que le hizo a Grace Budd en 1928. Grace era una niña de 10 años cuya familia confió en Fish cuando él ofreció llevarla a una fiesta. Pero no había ninguna fiesta, solo una trampa. La llevó a una casa abandonada, la asesinó e incluso cocinó partes de su cuerpo. Años después, se jactó de ello en una carta espeluznante dirigida a la madre de Grace. Una carta tan horrorosa que los detectives se negaron a hacerla pública en su totalidad. Esa carta fue su verdadera última voluntad. Verás, Albert Fish no solo quería matar, quería que las familias de sus víctimas sufrieran para siempre. Incluso después de ser condenado a muerte en la silla eléctrica, insistió en que la carta fuera leída tras su ejecución. Quería que la madre de Grace Budd conociera cada detalle repugnante, que imaginara los horrores que su hija había soportado, que nunca volviera a dormir en paz.
No se trataba de una confesión ni de arrepentimiento, sino de control. Quería tener la última palabra, el tormento final. El 16 de enero de 1936, Fish obtuvo lo que merecía. La primera descarga eléctrica ni siquiera lo mató. Gracias a las agujas que se había insertado en el cuerpo a lo largo de los años, el circuito se interrumpió. Hicieron falta 2 descargas para acabar con él. Sus últimas palabras, una escalofriante: "Ni siquiera sé por qué estoy aquí". Pero Fish sabía perfectamente por qué estaba allí. Y mucho después de su muerte, su carta se aseguró de que la pesadilla continuara viva.